Hola a todos y bienvenidos a su canal Areópago el Foro. Continuando con nuestra serie de la Biblia, el libro más documentado, el día de hoy vamos a platicar sobre algunos aspectos y detalles del por qué consideramos que la Biblia es el libro más documentado de la historia. Y para eso vamos a empezar con algo muy importante, que sería definir precisamente qué es la Biblia. La Biblia proviene del griego Biblia, plural de biblion, libro, cuaderno, diminutivo de biblos, papiro, libro, precisamente porque es un conjunto de libros. Hay que reconocer y entender que la Biblia es un conjunto de libros y epístolas que se han ido conjuntando y que de eso vamos a ir platicando con el tiempo a través de los siguientes videos sobre cómo se conformó los cánones que ya hemos comentado en el video anterior. Y también el término griego hay que entender que procede de Biblos, el nombre de una antigua ciudad fenicia de la costa del Líbano, centro comercial del papiro. Y por aquí les pongo unas imágenes acerca de lo que es propiamente el material que entendemos como papiro. Ahí está una muestra y también abajo un ejemplo de unos papiros que vamos a ver más adelante en este mismo video. ¿Sabías que no hay ningún libro antiguo que cuente con más manuscritos que el denominado Nuevo Testamento? Esto es muy importante que lo vayamos determinando, pero la razón del por qué lo decimos es la siguiente. Vamos a hacer un comparativo de unas obras clásicas del griego y cuántos documentos se tienen, y vamos a ir comparando respecto del llamado Nuevo Testamento. Por ejemplo, de los comentarios de la Guerra de las Galias, escrita por Julio César, obra que escribió alrededor del año 54 antes de la era cristiana, se conservan de 9 o 10 más o menos buenos manuscritos. Otro ejemplo es del historiador Tito Livio, que escribió en los años 49 a 17 antes de la era cristiana. Redactó la Historia de Roma en 142 libros. De ellos únicamente que se conservan 35 en 20 copias. Ni siquiera se puede tener la obra completa. La Historia de Tácito, por ejemplo, 100 en la era cristiana, ya brincando esa línea de tiempo, las conformaban 14 libros. Nada más se conservan 4.5, y en el caso de la obra de los Anales, consistente en 16 volúmenes o libros, solo quedan 10 completos y parte de 2 de ellos. Aquí vamos viendo con cuántas copias de estas obras clásicas se tiene hoy en día, y lo vamos a dimensionar y comparar con respecto de lo que se tiene del conocido Nuevo Testamento. La historia de Tucídides, año 460-400 antes de la era cristiana, la conocemos por 8 manuscritos, de los cuales el más antiguo data alrededor del año 900 de la era cristiana, y unos cuantos fragmentos de papiro de más o menos el principio de la era cristiana. Entonces aquí ya vamos a ir dimensionando los periodos de tiempo que hay de un original a su copia, que vamos a precisar en esto más adelante. La historia de Heródoto del año 488 al 428 antes de la era cristiana, los manuscritos más antiguos de sus obras que podemos usar fueron escritos más de 1300 años después de los originales, por lo que ningún humanista, a pesar de este periodo tan largo de tiempo, prestaría atención al argumento de que la autenticidad de los escritos de Heródoto o Tucídides está en duda, porque los manuscritos son muy antiguos y posteriores a los originales. Entonces aquí vamos a ir remarcando algunos aspectos. El hecho de que esté un periodo tan largo de tiempo, nadie ha puesto en duda la autenticidad de las copias que se cuentan. Esto lo va a decir, obviamente, por el tema del Nuevo Testamento, conocido así, porque efectivamente vamos a comparar cuántos manuscritos tenemos
a disposición del llamado Nuevo Testamento respecto de estas obras clásicas. La Ilíada de Homero, año 762 antes de la era cristiana, existen aproximadamente 650 manuscritos. Ninguna obra griega cuenta con tantos manuscritos. La cifra no es nada despreciable, pero veremos el comparativo con los manuscritos del llamado Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver 1300 años en unos ejemplos que vimos del original a lo que se tiene hoy, y la Ilíada de Homero, que cuenta con 650 manuscritos. Ahora, sobre el llamado Nuevo Testamento, los especialistas en la materia calculan que existe cerca de 5500 manuscritos griegos completos o parciales del Nuevo Testamento. Además, existen como 8000 manuscritos en latín y varios centenares de otras versiones antiguas, como lo son la armenia, saídica y las siriacas. Aquí ya vemos una gran diferencia. En las obras clásicas, la Ilíada, como lo mencionamos, 650 manuscritos, ¿no? Y también respecto del periodo de tiempo que ahorita vamos a abordar. Entonces, 5500 manuscritos griegos completos o parciales del llamado Nuevo Testamento. Además del gran número de manuscritos que existen, otro aspecto se suma al testimonio a favor del Nuevo Testamento griego. Es el intervalo que existe entre el tiempo en que la obra fue escrita originalmente y las copias o la copia que se conserva en la mayoría, por ejemplo, de las obras griegas, que es de 800 a 1000 años, y tratándose del Nuevo Testamento vamos a ver que el intervalo es únicamente de 100 años. Y tenemos dos ejemplos claros. El papiro Raylands 457, que data de la primera mitad del siglo II, siendo uno de los más antiguos, y los papiros Bodmer de 2, 14 y 15, y otros que vamos a ver, de hacia el 200 de la era cristiana. Entonces aquí los intervalos son mucho más reducidos. Hablamos de 100 años de diferencia, y también hablamos de la cantidad de ejemplares con los que contamos hoy en día, que es muy superior a las obras clásicas que estamos citando aquí en el video. Esto nos da la certeza precisamente de que lo que leemos hoy en día en nuestras Biblias es muy fidedigno a los originales. Pero comentábamos acerca de dos papiros, el papiro Raylands. El papiro Raylands, catalogado SP52, es uno de los grandes tesoros, sino que el más gran tesoro de la biblioteca John Raylands de Manchester. Consiste en un pequeño pedazo de papiro que recoge unos breves pasajes del Evangelio de Juan y constituyen el fragmento de cualquiera de los 4 evangelios más antiguos nunca hallado hasta la fecha. Y ahí lo tengo en la imagen, esos 2 fragmentos. Y curiosamente este es muy relevante porque algunas exégetas estaban hablando o mencionan que era muy posterior el Evangelio de Juan, por allá de posterior al siglo II o los primeros años del siglo II, más bien, que se quería datar la historia del Evangelio de Juan en ese periodo. Sin embargo, con este descubrimiento se está viendo que no es así, que es más antiguo, y que entonces la datación del libro es realmente en la época todavía escrita por el apóstol Juan. Los expertos coinciden que fue escrito en los primeros años del siglo II, y aunque algunos se atreven a datarlo en el reinado de Trajano, es decir, antes del 117, por la morfología de su escritura, lo más probable parece que pertenezca al periodo adriánico, por lo tanto, entre el 117 y el 138 después de la era cristiana. Pero pues con esto este papiro nos permitió confirmar pues la antigüedad de este Evangelio de Juan, destruyendo esas teorías que querían datarlo muy posteriormente. Otros papiros con Martin Bodmer, que aquí está en la imagen, estos papiros Bodmer incluyen unos 150 textos individuales en lengua griega y copta,
la mayoría en forma de códice, otros en forma de rollos y 3 escritos sobre pergamino. En cuanto a su temática, contienen fragmentos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el P75 adquirido como el P74 por el Vaticano es un códice que recoge prácticamente la totalidad del Evangelio de Lucas y Juan. Atribuyen una fecha de realización entre los años 175 y 225 después de la era cristiana, lo que lo convertiría en la copia más antigua que nos ha llegado del Evangelio de Lucas y la segunda más antigua del de Juan. ¿Por qué? Porque la más antigua del de Juan precisamente es el papiro Raylands. Entonces aquí ya tenemos cómo a través y gracias a estos papiros descubiertos, el periodo de tiempo es muy corto de la realización del original a estas copias y le da la credibilidad y la autenticidad a los escritos que hoy tenemos en nuestras manos. Eso es muy importante para tener esa confianza de que lo que leemos en la Biblia precisamente es la palabra que dictó nuestro Dios eterno. Contamos ahora con millares de citas también, ojo con esto, que aparecen en los escritos de los llamados padres de la Iglesia. Desde los albores del cristianismo, una comparación de las citas pueden confirmar la autenticidad de las copias de los textos originales. Aquí podríamos discutir mucho sobre por qué hablo de los escritos de los llamados padres de la Iglesia, refiriéndome a la Iglesia católica, y es por un tema más que nada de interés sobre las citas textuales de la Biblia, no sobre lo que serían las interpretaciones. Ahí hay muchas variaciones y lo importante aquí es destacar que esas citas de los primeros llamados padres de la Iglesia confirman la autenticidad de los textos que se han ido descubriendo porque son precisamente muy ajustados a lo que hoy tenemos disponible. Entonces es valioso en el sentido de verificar las citas textuales de los pasajes bíblicos y que van a coincidir con los manuscritos, con los códices, con los papiros que hoy disponemos y que tenemos podemos consultar algunos por internet y otros pues en imágenes o incluso en algunos museos. El tema aquí es principalmente señalar que tenemos que considerar que lo que tenemos descubierto hasta el día de hoy y de lo que vamos a tratar en otros videos como los rollos del Qumran nos han permitido tener la certeza de lo que hoy leemos es lo más ajustado y lo más apegado a los textos originales, porque hay que tomar en cuenta y en consideración que esos originales de puño y letra de los autores, pues a través del tiempo y del uso y del desgaste, pues hasta el día de hoy no poseemos uno original, sino que son copias y copias de lo que fue el original. Resulta evidente que los especialistas en el estudio del Nuevo Testamento cuentan con abundantes recursos hoy en día para reconstruir el texto original griego. Esto nos ha permitido ir puliendo cada vez más esos textos porque se cuenta con muchas fuentes y se puede reconstruir perfectamente el texto original griego. Es importante también en este punto señalar que hay palabras del dialecto hebreo transliterados al llamado Nuevo Testamento. Esto es que no necesariamente se debe de entender que todo el Nuevo Testamento está en griego. Hay ciertas palabras transliteradas, como puede suceder hoy en día, ¿no? Que muchas veces ocupamos las palabras originales de un idioma para referirnos a un concepto, a una idea, a una cosa, y no necesariamente que lo transformemos a nuestro idioma. Muchos de los errores que cometieron los que copiaron a mano los manuscritos originales los repitieron otros escribas. Esto también hay que tomarlo en cuenta, que si hay algunos errores o algunas diferencias entre un manuscrito y otro, muchas veces se trata de ese error de copia.
Se calcula que hay unas 200.000 variaciones en los textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, la mayoría son estrictamente gramaticales y están esparcidas en 5.300 manuscritos. Aquí es muy importante destacar, las diferencias textuales suman únicamente 10.000 en todo el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que el texto es puro en un 98.33%. Y esto confirma lo que les vengo diciendo, que lo que hoy leemos podemos tener la certeza de que es muy ajustado al original, a lo que se escribió, a lo dictado por Dios el Eterno. En ese sentido, tenemos que tener esa confianza y no distraernos con aquellos que dicen que está lleno de contradicciones, que no es lo que Dios dictó, y todas esas teorías que pretenden desvirtuar la originalidad y autenticidad de los textos bíblicos. Podemos estar seguros de que tenemos los escritos del Nuevo Testamento tal como fueron redactados originalmente, como lo expresa el eminente crítico textual Frederick Kenyon. La Biblia ha sido transmitida sin pérdida esencial de generación en generación a lo largo de los siglos. Después seguiremos comentando sobre este eminente crítico Frederick Kenyon. Verán que no es cualquier persona y que él mismo también ha expresado esto sobre la autenticidad de los textos bíblicos. Hasta aquí quiero dejar este video. Agradezco mucho su participación, sus comentarios. No olviden suscribirse a su canal, el Areópago, el foro. Suscríbete, activa la campanita para que recibas las notificaciones. Vamos a seguir subiendo más videos sobre la Biblia, el desarrollo, y también para que conozcamos más allá de lo que solamente vemos en el libro ya hecho, ¿no? Esa Biblia, sino vamos a hablar sobre sus orígenes, sobre todos los documentos que hoy tenemos y que contamos, y sobre todo que nuestra fe vaya creciendo y la confianza a nuestro Dios a través de su escritura. Y también quiero agradecer en este video la colaboración de Rodi Lieberman, que está ayudándome con muchas partes de qué es el desarrollo propiamente de la información del video, y pues quiero hacer un reconocimiento a su labor. Muchas gracias a todos ustedes por ver este video y seguimos subiendo cada 15 días un nuevo video. Hasta entonces, Shalom.